Bien. Bueno, ¿cuál es la temática que nos concierne en el día de hoy? Hoy vamos a ver o a continuar resolviendo ejercicios, en primer lugar, de funciones que involucran por lo menos un valor absoluto. ¿Tá? Vamos a destacar después los conceptos de dominio y recorrido de esas funciones y el concepto de lo que sería una imagen y una preimagen. ¿Tá? Acá empezamos por rever o puntualizar algunos de los conceptos más importantes. Fíjense acá en el primer puntito. Vamos a recordar a lo que le voy a llamar función partida. Recuerden que una función partida será aquella, en el segundo ítem, que no responda a una sola fórmula matemática, sino que según la zona en la que yo me encuentre de trabajo sobre el eje real, o sea, el eje de abscisas, será el modelo matemático al cual se ajusta esa función. ¿Tá? Como ejemplos de funciones partidas, después vamos a ver en el repartido práctico varias. Pero justamente las funciones que involucran por lo menos un valor absoluto van a ser un ejemplo de funciones partidas. Y con ellas es que hoy vamos a estar trabajando. ¿Tá? Bien. Recordar, además, está puesto aquí, cuál es la definición para trabajar con un valor absoluto, es decir, cuando ustedes tienen por lo menos un valor absoluto, deben decidir entonces en cuántas y cuáles zonas van a descomponer el eje real. Para decidir cuáles son esas zonas en las que tenés que particionar tu estudio, es que vos vas a tener que arrancar aplicando la definición a cada uno de los valores absolutos en juego. Si hubiera más de un valor absoluto, ya estuvimos viendo cómo hacer después una especie de resumiendo y atender a la existencia de todos los valores absolutos en simultáneo. Bien, para recordarles aquí cuál es la definición del valor absoluto, acá tomé valor absoluto de X, una expresión muy sencilla, y la definición me dice que el valor absoluto de X se reemplaza por lo que estaba dentro de las barras, si solo si lo que estaba dentro de las barras era mayor o igual que 0. O se reemplaza por la expresión que tenías adentro con los signos todos contrarios cuando lo que estaba dentro era menor que 0. Y ahora vamos a entrar después a ver en el ejercicio que voy a proponer cómo vamos a estar trabajando. Bueno, recordarles también cuál era el dominio de una función. ¿Tá? El dominio de una función viene dado por el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Generalmente la variable independiente, recuerden que se representa por X, pero no es obligación que siempre sea una X, y la variable dependiente era la que se representaba por Y. ¿Cómo nos dábamos cuenta a partir del gráfico de una función cuál era su dominio? Leyéndolo sobre el eje de abscisas. Nos vamos a preguntar para qué valores de X esa función existe. ¿Tá? Y entonces eso será tu dominio. El rango recorrido, por el contrario, viene dado por el conjunto de los elementos en el conjunto de llegada para los cuales existe una preimagen asociada. Si ustedes cuentan con la representación gráfica de la función, recuerden que el rango recorrido lo van a leer sobre el eje de la sí, o sea, eje de ordenadas. Bueno, lo iremos puntualizando después en la medida que avancemos en la resolución del ejercicio. Y el ejercicio entonces que les estoy proponiendo es el que acabo de poner en pantalla. O sea, me dan una función, es menos 2, por el valor absoluto de un x2 más 2x menos 3, y fuera del valor absoluto tengo un más 2x2 más 6. Te piden en la primera parte graficar, a partir del gráfico entonces poder identificar dominio y recorrido o rango, luego determinar las imágenes. Recuerden que las imágenes son los IES, los elementos en el conjunto de llegada, que se encuentran asociados a alguien en el conjunto de partida. O sea que si yo quiero los IES asociados a estos valores, estos deben ser valores de X.
Y en la parte C, por último, me piden hallar una preimagen. La preimagen sería un valor de X, un valor del conjunto de partida, al que se asocia esta imagen. Bien, vamos entonces a empezar nuestra resolución. Ya dijimos entonces que una función que tenga por lo menos un valor absoluto va a ser un ejemplo de una función partida. ¿Está? ¿Cómo decido en cuántas y cuáles zonas debo particionar mi eje real de trabajo, mi eje X? Tomando este valor absoluto, al que le di por nombre 1 romano, lo voy a sacar del ejercicio y le voy a aplicar la definición. Según la definición, este valor absoluto se va a Perdón, reemplazar profe, por... ¿Cómo? ¿Sí? que si te animás a repetir eso de qué zonas tomabas, porque se te cortó justo. Bien, repito. Cuando ustedes quieren decidir cuáles son las zonas o las regiones en las que deben particionar el eje real de trabajo, o sea, el eje de las X, toman, en este caso, el único valor absoluto que tienen en juego, lo sacan del ejercicio y le aplican la definición. ¿Qué significaría aplicarle la definición? Bueno, según la definición, este valor absoluto se va a reemplazar por lo mismo sin barras, si solo si lo que estaba dentro de las barras es mayor o igual que 0. O lo vas a cambiar por una expresión que tiene todos los signos contrarios cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. Ahora, ustedes acá tienen para resolver dos inecuaciones, que si observan bien en realidad son la misma inecuación, que lo único que cambia es el sentido de la desigualdad. Concentrémonos en la resolución de la primera inecuación. ¿Se acuerdan que para resolver una inecuación habría una serie de pasos a cumplir? El primer paso es dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Ya lo tengo. El siguiente paso es tomar entonces la expresión que está en el primer miembro, sacarla, igualarla a 0 y determinarle sus raíces. Bien, observen que es una función polinómica. Recuerden que un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene, ergo, esto es un polinomio de segundo grado, voy a tener que detectar dos raíces. ¿Cómo las determino? Y yo acá no lo planteé. Obviamente que si es una ecuación de segundo grado lo que tenés que resolver, vas a hacer báscara, con un A que vale 1, un B que vale 2, un C que vale -3. Y al hacer el cuenterío, a mí me dio estas dos raíces, -3 y 1. Entonces voy a ir a un eje real, voy a colocar esas dos raíces, y como esto es una expresión polinómica, la regla dice, para hacer el signo, que arranco a la derecha colocando el signo del término de mayor grado. Y como tu término de mayor grado es el que lleva el x2 y es positivo, entonces vas a arrancar acá por un más. Cuando paso por una raíz de multiplicidad impar, el signo cambia. Y como vuelvo a pasar por una raíz de multiplicidad impar, vuelvo a cambiar. ¿Con qué me tengo que quedar entonces en este diagrama? Con las zonas de los mayores o iguales que 0. Como es U igual, recuerden que van a subir derechito y ahí estás marcando las zonas de los Profe, positivos. Sí. no entendí eso de por qué al ser -3, ¿por qué es tan positivo? Cuando vos haces el signo, ¿tá? Y por ser, repito, función polinómica, agarrás a la derecha el signo del término de mayor grado y luego aplicás esa regla, solo válida para funciones polinómicas, que te dice que si pasás por una raíz simple o de multiplicidad impar, cambiás el signo, y por una de multiplicidad par, repito, resulta que te queda acá un más, acá un menos y acá un más. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, con valores de X que caigan acá, por ejemplo, el -4, el -5, cualquier valor de X que caiga acá, si bien él es negativo, cuando lo reemplazo en esta expresión y hago todo el cuenterío me queda positivo. ¿Está claro? O sea,
Tú acá seleccionás estas dos regiones, independientemente que una de ellas involucre valores de X negativos, porque se supone que con los valores de X que caen acá, o los valores de X que caen acá, cuando los reemplazás aquí y haces cuentas, es el cuenterío el que me tiene que dar mayor o igual que 0. ¿Tá? Esto quiere decir que quiero que el cuenterío sea mayor o igual que 0. ¿Está claro? Por eso esta zona te sirve igual, porque esto te está diciendo que el cuenterío, con valores de X menores que -3 o iguales, te va a dar el positivo que necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ahora Sí. voy a la segunda inecuación. ¿Tá? Es la misma inecuación, ya tiene un 0 a un lado, vas a tomar esta expresión, la vas a igualar a 0, sus raíces te vuelven a dar lo mismo. El signo, vuelvo a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, pero ahora me quedo con los menores estrictos de 0. Entonces me voy a quedar con el intervalo de valores de X comprendidos entre -3 y 1. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que con cualquier valor de X que caiga acá, cuando yo lo sustituya en esta expresión, el cuenterío me va a dar menor que 0, que es lo que yo necesito. Bien, y no hay ningún otro valor absoluto en juego. Por lo tanto, este valor absoluto me está diciendo que para poder trabajar en este ejercicio, mi eje real, o sea, el eje de abscisas, lo voy a tener que particionar en 3 zonas. Los separadores de zonas, leyendo esto, son justamente esas raíces, y le voy a llamar, por ejemplo, a esas zonas de trabajo A, B. ¿Y por qué le volví a llamar A acá? Porque en este tramo, según lo que me dice esto, la función se comporta igual que a la izquierda del -3. Por lo tanto, en lugar de ponerle una letra distinta a ese tramo, si querés, le podés la misma letra, porque en definitiva en ambas regiones tu valor absoluto es positivo, ¿sí? Se va a reemplazar por lo que estableciste. Entonces yo acá simplemente antes de continuar, clarifico bien la situación, visualizo cuáles son las zonas de trabajo y marco dentro de cada una de esas zonas por qué hay que cambiar nuestro valor absoluto. Fíjense que cuando esté a la izquierda del -3 o a la derecha del 1, según esto, el valor absoluto es positivo, reemplazable entonces por esto que está acá. Y me lo marco en color, que en cualquiera de esos dos tramos el valor absoluto se reemplaza por eso. Mientras que cuando esté entre -3 y 1, tu valor absoluto es negativo, según lo que estoy leyendo acá, y entonces habrá que reemplazarlo por esto que está acá. Bien, una vez que decidieron en cuántas y cuáles zonas hay que dividir nuestro eje de trabajo, vamos entonces a entrar a trabajar en cada una de esas zonas en particular. Ya dijimos que como a la izquierda del -3 y a la derecha del 1 el comportamiento del valor absoluto es el mismo, voy a trabajar esa zona A, ¿tá? Los dos tramitos juntitos. O sea, mis zonas A son del -infinito al -3 incluido, fíjense en qué es incluido porque así me lo marca esta definición, y luego a partir del 1 incluido a la derecha, que sería el más infinito. Entonces me voy a ir a la expresión de partida y dentro de un paréntesis curvo auxiliar voy a reemplazar este valor absoluto que tengo ahí. ¿Tá? O sea, me fui, repito, acá, copio el -2, está aquí, y luego dentro de un paréntesis curvo auxiliar vas a colocar en esa zona A tu valor absoluto cambiado por esto. Luego seguía esto, ahora me voy a deshacer de los paréntesis curvos auxiliares, simplemente acá haré la distributiva, ya hago la distributiva y me deshago de los paréntesis. Agrupan términos semejantes, observen cómo los términos de segundo grado se cancelan y me quedo en este caso -4x más 12. Acuérdense que en lugar de f de x pueden poner una y entonces el modelo matemático al que responde la función en estos tramos A es un modelo lineal.
el dibujo es una recta y para trazarla voy a hacer una tabla de valores. ¿Qué valores le dan a la X? Los que quieran, en realidad. Siempre por lo menos 3 para asegurarte de que no hay un error al dibujar esa recta. Pero además me conviene que dentro de la tabla queden incluidos esos valores que son separador de zonas. Yo debería haber incluido acá el -3, me quedó cortado, en realidad estaba incluido, pero quedó cortada la imagen acá, el 1, y luego los valores que quieran, ¿está? Con eso te irías a un par de ejes coordenados, está acá, ubiqué los puntos que tenía marcados para la recta, tracé primero el lápiz clarito esa recta y luego pinté de la recta, fíjense, el tramo que iba del -3 incluido a la izquierda, hay un punto fuerte y pintado en azul, esto es una FA, y luego de esa recta lo que iba del 1 incluido, por eso hay punto, hacia la derecha. Y acá tenemos pintado en el mismo color el tramo FA. Profe, Sí. ¿a partir de cuándo es recomendable empezar a graficar? Pueden hacer primero el análisis de todas las zonas, si quieren, y ir preparando todas las tablas y dejar para bosquejar después al final. Si preferís ir ya haciendo el bosquejo de cada tramo para que después no se te complique, es viable también. O sea, igual ustedes la representación gráfica les conviene hacerla sobre hoja de papel cuadriculado, o sea que la hoja la tenés suelta. ¿tá? Entonces Sí. no te va a ser incómodo, no vas a estar dando vuelta a hojas ni nada por el estilo, la tenés suelta y podés ir ya dibujando lo que sería esa recta que corresponde a las zonas A. ¿tá? Una vez que termino de trabajar en la zona A, entro en la zona B. La zona B era el tramo comprendido entre el -3 excluido, por eso aparece paréntesis curvo, y el 1 excluido. ¿tá? Observen que si vuelvo a la definición, ¿tá? Ni el -3 ni el 1 están incluidos en el paquete de valores comprendido entre ellos. ¿tá? Por eso acá, cuando decís que vas a entrar a trabajar en la zona B, coloqué paréntesis curvos. Excluyo los extremos. ¿Qué hago entonces? Voy a la función de partida, acá, y voy a reemplazar mi valor absoluto por lo que corresponde en esta zona B. Lo voy a encerrar sustituyéndolo dentro de un paréntesis curvo auxiliar. Paso, voy a operar distributivas, ¿tá? Y luego voy a agrupar términos semejantes y ahora lo que me resulta es esta expresión. Nuevamente, en lugar del f de x, pueden imaginar un y, y entonces lo que acaban de obtener es un modelo cuadrático. Un término en x2, un término en x, y luego vendría el término independiente, que aquí como no está, sería un 0. Bien, ahora, yo voy a tener que bosquejar ese modelo cuadrático, esa parábola que el modelo cuadrático representa. ¿Qué necesito determinarle yo a una parábola para poder dibujarla? Raíces, signo, coordenadas del vértice, y luego, si quieren, una tabla que incluya algunos otros puntos para poder dibujar con mayor precisión nuestra parábola. Yo empecé por las raíces, para eso tomé la expresión, la igualé a 0, vi que era una ecuación de segundo grado, una posibilidad es hacer un báscara, la otra acá en este caso hubiera sido también sacar factor común, o sea, 4x, factorizar la expresión y luego hacer un Hankeliana. De cualquiera de los dos caminos me hubiera dado lo mismo, llegás a dos raíces que son estas. Cuando vas a hacer el signo, coloco sobre lo que sería el eje real, el eje de las X, las dos raíces obtenidas. Voy a empezar de este lado con el signo del término de mayor grado, que es positivo. Voy a pasar por una raíz simple, cambio el signo, raíz simple, cambio de nuevo. Y lo que hice yo fue después marcarme que en realidad lo que tengo que visualizar de todo ese dibujo que acabo de hacer es solamente el tramo comprendido entre el -3 y el 1. Ven que yo taché del 1 a la derecha y del -3 a la izquierda. ¿Por qué los taché? Porque ni esta zona ni esta que está acá pertenecen a la zona B de trabajo.
¿Tá? Entonces vos te tenés que concentrar solo en esto. Voy a determinar de la parábola el vértice, entonces había una fórmula para determinar la X del vértice, era mi B con signo contrario sobre 2A. Fíjense que el B de ustedes es 4, por eso si yo tengo que poner el signo contrario pongo menos 4, y abajo va 2 por A, 2 por 4. Simplifiqué, me queda menos 1/2 como abscisa del vértice. Para sacar la I de ese vértice, van a ir a la función de ustedes, a la función que es válida en este tramo, o sea, a la FB, vas a cambiar todas las X por lo que te dio la X del vértice, vas a hacer cuentas y obtuve este resultado. Por lo tanto, nuestro vértice tiene estas coordenadas. Y entonces lo otro, para completar y hacer el dibujo menor, sería armarme una especie de tablita. Esto va acá abajo. Elegí algunos puntos, ¿tá? Algunos que estén a la izquierda del -1, entre el -1 y 0, y a la derecha del 0, no importa que caigan en estas zonas rayadas, no importa. Completé la tabla, me fui al mismo par de ejes coordenados donde ya había empezado el dibujo de la FA, ubiqué, ven, acá estaban las dos raíces, acá estaba el vértice, luego completé con algunos otros puntos que tenía en la tabla. ¿Tá? Sería esta parábola que estás dibujando, primero en lápiz, clarita. Y luego, ¿qué voy a pintar de esa parábola? Solo lo que cae en esta zona de trabajo. Es decir, entre el -3, excluido, y por eso va con punta de flecha, y el 1, excluido también, y por eso va con punta de flecha. Una pequeña aclaración. La parábola válida en este tramo se pinta con el mismo color que elegiste para las zonas A. O sea, tu función es una sola, por eso va con un solo color. Lo que pasa es que tuviste que particionarla para trabajarla por tramos. Pero vuelvo a repetir, la función es una sola. ¿Tá? Típicamente las funciones partidas quedan como quebradas, como lo pueden ver acá claramente, y los quiebres se dan en esos separadores de zonas, que en mi caso eran el -3 y el 1. Muy bien, hasta acá cumplimos con la primer parte, ¿tá? Después lo van a ver en detalle, lo van a intentar hacer, que es graficar. Te falta identificar dominio y recorrido, pero como habíamos mencionado más arriba, una vez que tiene el gráfico de una función, la lectura del dominio la puede hacer fácilmente sobre el eje de abscisas. Entonces, yo lo que voy a hacer es observar el eje de las X y preguntarme para qué valores de X encuentro dibujo. O sea, para qué valores de X hay una imagen asociada. Y bueno, en realidad empiezo a recorrer este eje de las X y sea cual sea el valor de X que yo elija, siempre encuentro dibujo asociado. Por ejemplo, si tomo este valor de X, subo, ahí, y en algún momento corto el gráfico y encuentro una ordenada asociada. Tomo algún valor de X un poco más acá, subo y encuentro un Y asociado. Tomo uno por acá, encuentro un Y asociado. Tomo uno por acá, encuentro un Y asociado. Tomo uno por acá, bajo y encontraré un Y asociado. Entonces, en definitiva, el dominio de esta función son todos los reales. Sea cual sea el valor de X que quieras tomarte, siempre encontrás una imagen asociado a él. Y eso lo anoto así. El dominio son todos los reales, o si querés anotarlo bajo la forma de intervalo, sería el intervalo que va entre menos infinito y más infinito. ¿Tá? Acuérdense que esta notación de intervalo la uso más que nada cuando quien va a leer o a interpretar lo que le estoy, digamos, respondiendo, sabe que en realidad este es el intervalo que va entre menos X y más infinito, pero leído sobre el eje de las X. Si vos querés puntualizar aún más, que es sobre el eje de las X que estás midiendo, entonces simplemente ponelo bajo la forma de un conjunto. O sea, yo digo que el dominio es el conjunto de valores de X perteneciente a los reales, comprendidos entre menos infinito y más infinito.
Esa es otra opción. Bien, y como decíamos, el rango o recorrido se lee en el eje de la SI. Entonces ahora vos vas a mirar el eje de la SI y te vas a preguntar para qué valores de I encuentro una preimagen asociada. Y en realidad, para cualquier valor de I encuentro siempre, hasta incluso para este valor de I hay 2, 3 preimágenes asociadas. ¿Ven? Por ejemplo, para este valor de I, que sería el 2, tengo esta preimagen, tengo esta preimagen y tengo esta otra. Para un valor de I negativo encuentro esta preimagen. En fin, en definitiva, el rango recorrido de esa función que se lee en el eje de la SI también es el conjunto de todos los reales. ¿Tá? Si lo querés anotar y quien lo va a leer entiende que lo leíste sobre el eje de ordenadas, entonces podés ponerlo como un intervalo. Es el intervalo que va entre menos infinito y más infinito. Muy bien. Vayamos ahora a la parte B. En la parte B me piden las imágenes de estos valores. Ya dijimos que las imágenes son elementos en el conjunto de llegada, o sea, son I's o f de x, y entonces lo que te tengo que dar de dato son las x correspondientes. Así que el dato acá son valores de x, tú querés hallar valores de y, o sea, f de x. ¿Cómo voy a plantear? Bien. ¿Tá? Acá está un recordatorio, conjunto de partida, que era el A, conjunto de llegada, B, es el dominio, debe coincidir con el conjunto de partida, si hablamos de una función, ¿tá? Y el recorrido, que son el conjunto de los síes asociados a alguien en el conjunto de partida, no tenía por qué coincidir con el conjunto de llegada. Conjunto de llegada es codominio y la parte de él, ¿tá? O sea, la parte de él que serían las imágenes, ¿tá? Porque están asociadas a alguien acá, entonces es el recorrido. ¿Tá? Ahí está bien clarito. Los elementos del conjunto de partida son lo que llamo preimágenes, los del recorrido, imágenes. Así que si yo acá te pido hallar una imagen, me están pidiendo hallar un valor de y o de f de x, y entonces el dato que te di es de una x. Así que cuando la x es menos 4, quiero hallar f de menos 4. Pero ¿qué sucede? ¿En qué tramo cae ese menos 4, ese valor de x que es menos 4? Cae en la zona A. Entonces, si vos querés hallar f de menos 4, vas a tener que usar f sub a de menos 4 para determinarlo. Entonces yo me fui, como verán aquí, para hallar el f de menos 4, a reemplazar en el f sub a, en realidad, la x por menos 4. Y el f sub a era el modelo lineal, el que era menos 4 por x más 12. Entonces ahí cambié la x por menos 4 y obtuve este valor funcional. ¿Tá? También pueden chequear que no se equivocaron si hicieron el dibujo a escala. Acá cuando la x es menos 4, subís y estarías cortando el dibujo con una y entonces que es 28. Del mismo modo, yo después te decía, cuando la x vale 2, entonces volvés aquí a tu definición original de los sectores o tramos y fíjate que ese 2, acá, el 2 caería en esta zona. Vuelve a ser el f sub a el que tenés que utilizar para calcular el valor funcional. Entonces, cuando la x vale 2, para hallar el f de 2, tengo que usar de nuevo un f sub a de 2. Volvés al modelo lineal a cambiar la x por el 2, haces cuentas y esto es lo que me dio. Y si querés lo cotejás con lo que estás leyendo en el dibujo. Después, cuando la x es 0, ahora estoy en el tramo intermedio, que era entre menos 3 y 1. Así que para hallar el f de 0 tengo que usar el f sub b de 0. Fui al modelo cuadrático a cambiar todas las x por 0 y obtuve este resultado. Y después, el menos 3, ¿tá? El menos 3, cuando la x vale exactamente menos 3 era un separador de zonas, pero
es un separador de zona. Fíjense que el -3 está incluido en el paquete de valores que van a su izquierda, entonces quedaba incluido en la zona A. Por eso, para hallar el f de -3, tenés que hacer f sub Sí. A de -3. Y siempre tienen que bichar eso con calma, dentro de qué tramo queda comprendido. ¿Está? En la parte C, me pedían hallar una preimagen. Si te piden hallar una preimagen, te están pidiendo hallar un valor de X. Ergo, te tengo que estar dando el correspondiente f de X, o el correspondiente Y. ¿Está? Así que el -1 que yo te daba era un valor de f de X, vos querés la X correspondiente. Ahora, si la Y vale -1, vamos a observar algo en el gráfico. Si la Y vale -1, si la Y vale -1, que es esto que está acá, yo tiré acá una recta paralela al eje de las X por -1. ¿Está? O sea, una recta paralela al eje de las X tiene siempre la forma Y igual a un número. Así que si yo quiero la recta Y igual -1, es esta recta que está en violeta, en realidad, paralela al eje de las X, por Y -1. Y al hacer esa recta horizontal, me fijo que todos los puntos que estén apoyados sobre ellas son puntos a los que le corresponde un Y que es -1. Pero ¿cuántos de esos infinitos puntos están asociados con mi función? ¿Tá? O sea, ustedes observen que esa recta paralela corta a mi gráfico azul, acá, en este punto que llamé B, y acá, que sería este punto que llamé A. Por lo tanto, habrían dos valores de preimagen asociados a este Y. Uno sería el valor de X asociado acá, y el otro sería el valor de X asociado acá. ¿Cómo determino las X de estos dos puntos entonces que están acá? Para hallar la X de este punto al que yo llamé A, fíjense que ustedes están dentro del tramo o dentro de la zona B. Tendrías que ir al F sub A de X, ¿tá? Cambiar ese F sub A de X, o sea, esa Y por -1 y despejar la X. Y si no, observar que en realidad, cuando vos estabas en esa zona B, era esta la tabla, ¿sí? Yo ya de alguna manera tengo identificado cuál es ese punto al que le correspondía esa ordenada. Fíjense que este punto era el vértice, ¿tá? La Y del vértice era -1 y entonces la X correspondiente la tengo aquí, nuestro vértice, ¿tá? Tenía Y -1, Y -1, su X era -1/2. Así que no tengo que hacer mucho cálculo. Cuando la Y vale -1 en esa función de la zona B, la X asociada era -1/2. Y me faltaría hallar este valor. Entonces, ¿qué hago? Obviamente este punto pertenece a la recta, debería de ir al modelo lineal, -4x más 12, ¿tá? F sub A de X, era la zona A, igual a -4x más 12, cambiar el f de X entonces por -1 y despejar el correspondiente valor de X, ¿tá? Y es lo que hice acá. ¿Tá? Para hallar ese punto B del gráfico, caía dentro de la zona A, escribí el modelo matemático, en el lugar del f de A, que sería un Y, pongo el valor -1 que me dieron y entonces de aquí despejaré el correspondiente valor de X. Y aparentemente me dio Profe, 3/4. termina la clase. Sí, pero ustedes se enganchan en la otra. Hay otra. Yo configuré 2. ¿Está? Ok. Ya se enganchan en la otra. Antes de que termine, fíjense que este valor deben chequear que sea coherente con el dibujo. O sea, si tu dibujo lo hiciste a escala, subí acá y fíjate si la X asociado a él no corresponde con el 13/4. 13/4 es más o menos 3, ¿tá? Y ahí 3,25. Ahí chequearías entonces que es coherente con tu valor el cálculo matemático que hiciste. ¿Está claro entonces? Así que con esto, digamos,